Señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El Instituto de NIF en esta oportunidad presenta el seminario virtual de introducción de actualización de normas internacionales de información financiera para pymes. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF de la Universidad Pontificia Javeriana y certificada en NIF por ICAUI, diplomado en normas internacionales de auditoría financiera, senior de consultoría en NIF en diagnóstico e implementación de normas internacionales de información financiera, conferencista y docente universitaria sobre temas relacionados con normas internacionales de información financiera. Para nosotros, como siempre, es un gran honor, un privilegio poder contar con el apoyo y colaboración de la doctora Nail a favor de nuestros suscriptores. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de tenerte aquí en plataforma. Tiene el micrófono habilitado y iniciamos nuestro curso de introducción a lo que será nuestro curso de especialización de NIF para pymes. Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, es decir, para aquellas empresas que no cotizan en bolsa. Este estándar se puede decir que es un resumen de las normas internacionales de información financiera. Entonces, comencemos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar es cómo está estructurado el estándar. Es incorrecto que hablemos de las normas. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una sola norma que tiene 35 secciones. Es decir, vamos a tener una sección donde nos habla del marco conceptual, es decir, conceptos y principios generales. Es decir, nos puede dar una claridad sobre cuáles son los principios que se deben tener en cuenta para el reconocimiento de los estados financieros. Nos indica cuáles son los usuarios de la información financiera. Nos habla acerca de las características de la información financiera. Ya en la sección 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nos habla acerca de los 5 estados financieros, al igual que la NIC 1, donde nos indica cuáles son los estados financieros principales. Entonces vemos en la sección 3, presentación de estados financieros. En la sección 4, el estado de situación financiera. En la sección 5, el estado de resultado integral y el estado de resultados. Pero recordemos un poco que el estado de resultado integral nos incorpora las partidas de otros resultados integrales. Ahora bien, como estamos ante un estándar que es NIF para pymes, solamente vamos a encontrar 3 partidas hoy. Entonces, a lo largo de esta charla y a lo largo del seminario que vamos a hacer, vamos a ver esas diferencias. Sección 6 nos habla de un estado de cambios en el patrimonio. No difiere de lo que nos habla la NIC 1. Sin embargo, la NIC 1 no contempla el estado de resultados y ganancias acumuladas. ¿Qué es ese estado de resultados y ganancias acumuladas? Básicamente, dice la norma, que si los movimientos patrimoniales solamente son por cambios en políticas contables, cambios en estimaciones, solamente tenemos el resultado del ejercicio, la empresa, la entidad, puede optar por presentar el estado de resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio en uno solo. ¿Cómo se llama? Se llama estado de resultados y ganancias acumuladas. Pero ¿qué sucede? Si para el año siguiente tenemos un movimiento diferente a lo que nos indica la norma, pues tendríamos que presentar los 5 estados financieros.
En la sección 9 vamos a ver un poco de qué son los estados financieros consolidados. Vamos a ver que hay muchas diferencias frente a lo que nos habla la NIF 10 de estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque la concepción de control tiene un cambio fundamental. La sección 10 nos habla de políticas contables, la sección 11 de instrumentos financieros básicos, es decir, ¿qué es un instrumento financiero básico? Es aquel contrato en el cual para una parte es un activo financiero y para la otra parte es un pasivo financiero. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene una cuenta bancaria. Para nosotros lo vamos a reconocer como un activo financiero y lo vamos a presentar en el ítem de efectivo y equivalentes al efectivo. Pero, ¿qué sucede para el banco? Para la contraparte, en este caso que sería el banco, pues sería un pasivo, un instrumento financiero pasivo. La sección 12 nos habla de otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Entonces, aquí, cuando veamos esta sección más a fondo, básicamente estaríamos hablando de instrumentos financieros que se miden a valor razonable. La sección 13 habla de inventarios. No difiere mucho de lo que nosotros ya hemos visto en la NIC 2 de inventarios. La sección 14, inversiones en asociadas. Recordemos un poco lo que nos dice la NIC 28, que las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se miden por el método de participación patrimonial. ¿Cuál es la diferencia frente a la sección 14, que nos habla de inversiones en asociadas, y la sección 15, inversiones en negocios conjuntos? Básicamente la diferencia radica en que inversiones en asociadas y negocios conjuntos en NIF para pymes hay opción de elegir, es decir, podemos medir esa inversión por método de participación patrimonial, podemos medirla bajo el modelo de costo o bajo el modelo de valor razonable. También tenemos la sección 16, propiedades de inversión. Propiedades de inversión también tiene unas diferencias sustanciales frente a lo que nosotros observamos en la NIC 40. La sección 17, propiedad, planta y equipo, con la última actualización, porque en este momento hay otra actualización de la NIC para pymes que en este momento está en discusión, para la versión año 2015 se incorporó el modelo de valor razonable en la NIF para pymes. Es decir, antes de la versión 2015, bajo el estándar de NIF para pymes, las propiedades, planta y equipo se medían únicamente al costo. Ya en la nueva versión se miden al costo o al valor razonable. Ya es elección de política contable. Igual como nos indica la NIC 16 de las normas internacionales. La sección 18 nos habla de activos intangibles distintos de la plusvalía. La sección 19, combinaciones de negocio y plusvalía. La sección 20 nos habla de arrendamientos, pero esta sección 20 de arrendamientos tiene un reconocimiento contable muy parecido a lo que teníamos en la NIC 17. Es decir, si hay transferencia de riesgos y ventajas inherentes de acuerdo a una serie de requisitos, estaríamos ante un arrendamiento financiero. De lo contrario, se contabiliza como un arrendamiento operativo. Entonces, esta sección 20 nos va a recordar un poco de cómo se manejaban los arrendamientos en la NIC 17. La sección 21 nos habla de provisiones, la sección 22, pasivos y patrimonio, la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. Esta sección está cimentada sobre las bases de la NIC 18, la cual ya fue derogada y ya sabemos todos que en ese momento el reconocimiento de ingresos en NIF plenas es la NIF 15. La sección 24, subvenciones del gobierno. Sección 25, costos por préstamos. Sección 26,
pagos basados en acciones. Sección 27, deterioro del valor de activos. Sección 28, beneficios a empleados. Sección 29, impuesto a las ganancias. Sección 30, conversión de la moneda extranjera. Sección 31, hiperinflación. Sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Sección 34, actividades especiales. Y quizás es la sección más importante, la sección 35, transición a la NIF para pymes. ¿Por qué digo que es la sección más importante? Porque en el momento cero en que su empresa está pasando de los principios de contabilidad anteriores a la NIF para pymes, usted debe elaborar un estado de situación financiera de apertura. Pero ¿cómo debemos elaborar ese estado de situación financiera de apertura? Tenemos que elaborarlo con base en los criterios establecidos en la sección 35. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver un pequeño recuento de cómo se inició la NIF para pymes. Básicamente, esta obedece a que no todas las empresas a nivel internacional, a nivel mundial, y sobre todo para aquellas donde el IASB emitía normas internacionales, es decir, en esa época en Europa, todas las empresas no cotizaban en bolsa, es decir, que no tenían la obligación pública de rendir cuentas. Habían otro tipo de empresas que no cotizaban en bolsa y que necesitaban básicamente que también se estandarizara la forma de llevar sus estados financieros. Entonces, lo que básicamente el IASB en el julio del 2009, lo que buscó es dar respuesta a cómo esas empresas que no cotizaban en bolsa podían presentar y preparar y presentar sus estados financieros de una forma estandarizada, pero teniendo en cuenta que no era el compendio completo de las normas internacionales, sino era algo más pequeño, más frente a costo-beneficio, más asequible a ese tipo de entidades. ¿Esto qué significaría? Que a nivel internacional vamos a tener las empresas que cotizan en bolsa, quienes aplican NIF plenas, y las empresas que no cotizan en bolsa, es decir, aquellas que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, y ellas deben aplicar NIF para pymes. ¿Por qué? Básicamente lo que se buscaba era la comparabilidad de la información financiera. ¿Para qué? Para que una empresa que no cotiza en bolsa, o una pyme, como ellos la denominaron, pudiera acceder a los préstamos bancarios, pudiera ser comparable su información financiera, no solamente dentro de su país, sino con posibles proveedores extranjeros, etcétera, fuera del país. También para tener experiencia frente a las firmas de capital de riesgo y las agencias de calificación crediticia. Como lo había comentado anteriormente, básicamente la naturaleza y el grado de diferencia entre las NIF completas y la NIF para pymes es por el análisis de costo-beneficio. Es decir, cuando veamos cada una de las secciones, nos vamos a dar cuenta que la NIF para pymes es algo orientado precisamente a eso, orientado a que el usuario de la información, en este caso el preparador de la información financiera, pueda realizar esos estados financieros sin la complejidad que implica, por ejemplo, las NIF plenas. El IASB concluyó que la relación costo-beneficio debe evaluarse en relación con las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de una entidad. Entonces, esto lo dice la sección 1, nos habla acerca de qué es pequeña y mediana empresa. Entonces, lo primero que nos indica el estándar es que no tiene obligación pública de rendir cuentas, es decir, que no cotiza en bolsa y publica sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Es decir, que se dirige a satisfacer las necesidades de un amplio espectro de usuarios.
No se prohíbe que una subsidiaria cuya controladora utilice NIF completas o que forme parte de un grupo consolidado que utilice NIF completas, pueda utilizar la NIF para pymes. ¿Por qué? Porque en el momento de consolidar información es mejor que esa subsidiaria, aunque no cotice en bolsa, ya presente su información bajo los criterios de las NIF plenas. Pero esto ya es a nivel de la política contable corporativa del grupo. ¿Para qué? En aras de poder hacer una consolidación de estados financieros pues de una forma mucho más fácil. Entonces no es camisa de fuerza. ¿Qué es un activo no corriente mantenido para la venta? Entonces vamos a ver un poco las diferencias entre plenas y pymes. La NIF 5 nos dice que se debe medir al menor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta. No vamos a practicar depreciación. ¿Por qué? Porque estamos clasificándolo como mantenido para la venta. Pero la NIF para pymes no tiene un estándar donde nos indique qué hacer con un activo no corriente mantenido para la venta. Simplemente en una parte de la sección 16 nos dice que debemos tener en cuenta el deterioro de valor, pero no nos indica qué debemos hacer. En este caso específico, ¿qué deberíamos hacer si nuestra empresa no cotiza en bolsa, pero manejamos el concepto de activos no corrientes mantenidos para la venta? Si nos remitimos a la sección 10 de políticas contables, ¿qué es lo que nos dice la sección 10? La sección 10 dice, busque el hecho económico en el estándar. Entonces, vamos al estándar a buscar el hecho económico, que es cómo debemos reconocer un activo no corriente mantenido para la venta. La NIF para pymes simplemente nos dice que debemos realizar una evaluación de deterioro de valor, pero no nos dice cómo medirlo. Dice la sección 10, entonces vaya a la NIF plena que sí tenga ese concepto. Entonces nosotros en el momento en que estemos elaborando, estemos revisando si somos auditores externos, debemos verificar cómo se estructuró esa política contable. Y si esa política contable, muy bien lo dice la sección 10, no tiene ese concepto dentro de la NIF para pymes, pues nos vamos a remitir a la NIF que sí lo contempla. Y eso lo dejamos por escrito. Diferente es, caso específico, costos por préstamos. ¿Por qué? Porque es que costos por préstamos, el NIC 23 dice que de acuerdo a unas características lo podemos capitalizar. Pero en pymes no hay ese tipo de características. Es sencillamente hay que llevarlo al gasto. Ahora bien, ¿esto qué significaría? Significaría que si yo soy, por ejemplo, un constructor de apartamentos, no cotizo en bolsa y para construir mis apartamentos yo tengo que endeudarme, pues esos costos por préstamos, dice la NIF para pymes, no las puedo capitalizar, tengo que llevarlos al gasto. Yo no puedo, dentro de mi política contable, decir que acojo NIF 23. ¿Por qué? Porque es que la NIF para pymes lo dice, debe cargarse el gasto. Entonces, hago esa claridad porque yo no puedo tomar unas secciones que me convengan de NIF para pymes y lo que no me convenga, entonces traer lo que dice el estándar de NIF plenas. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta eso. Si eres pymes, es porque no cumple las características, excepto que dice la norma. Incluso acá en Colombia, cuando se hizo la implementación de NIF para pymes, se permitió que aquellas empresas dieran la viabilidad, si querían presentarlo, su información financiera, su estado de situación financiera de apertura con plenas. Entonces, de acuerdo a esa viabilidad, caso específico, los constructores. Si yo soy un constructor, sé que no cumplo los criterios para aplicar plenas, pero sé que por cuestión de la realidad económica, el costeo de esos préstamos para construir esa edificación, me sale mejor desde el punto de vista de presentación, de la esencia sobre la forma de la información, porque recordemos, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el marco conceptual
decisión de la gerencia. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar plenas, pero plenas completamente en toda nuestra información financiera. Inversión en asociada. Entonces ya sabemos, ya lo había comentado, debe medirse bajo el método de participación y en pymes pues tenemos 3 formas de causar. Propiedades de inversión. Es una elección de política contable entre el valor razonable o el modelo de costo. Para pymes debemos medirla al valor razonable con cambio en resultados, tanto en su reconocimiento inicial como en su reconocimiento posterior. Activos biológicos. Se supone que el valor razonable puede medirse de forma fiable. O sea, un activo biológico, la NIC 41 supone que ya tenemos ese valor razonable. Pues, por lo tanto, tenemos que reconocerlo a ese valor razonable. A diferencia de NIC pymes, que nos indica que siempre y cuando ese valor razonable se determine fácilmente, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Ahí vamos a ver las diferencias frente a lo que para la NIF para pymes implica sin costo o esfuerzo desproporcionado. Esto, aparte de información financiera, lo vamos a encontrar en el marco conceptual de las NIF plenas. Entonces vamos a encontrar quiénes son los usuarios, ya sabemos quiénes son los usuarios, sabemos que está por un lado el gobierno, los clientes, los proveedores, los accionistas, los empleados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Tanto para plenas como para pymes. ¿Cuál es el objetivo? Presentar información financiera que sea útil. ¿Para qué? Para la toma de decisiones económicas. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información financiera? Pues que sea comparable, etcétera, etcétera. Que sea material, que sea útil, etcétera, etcétera. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los postulados básicos? La hipótesis de negocio en marcha y contabilidad de causación o de venta. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Entonces, ¿qué es activo? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es ingreso? ¿Qué es gasto? ¿Cuáles son esas normas básicas? Pues vamos a ver el reconocimiento, cómo vamos a reconocer, cómo se miden esos hechos económicos y cómo se revela. Ya sabemos quiénes son esos usuarios de la información financiera. Tenemos el gobierno, organismos de control, inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, público en general, etcétera, etcétera. El objetivo de los estados financieros, como ya les había comentado, básicamente es que sea útil para la toma de decisiones económicas, que es como el objetivo de la información financiera, y adicional, mostrar los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia y la gestión de esos recursos. ¿Por qué? Porque quien define la forma de cómo reconocer el hecho económico es la gerencia. ¿A través de qué? A través de ese manual de políticas contables. El contador o el preparador de la información financiera lo que hace es plasmar en esas políticas que la gerencia ya ha avalado, que ya ha dicho sí, estamos de acuerdo, ya ha hecho el análisis económico previo de cómo puede impactar en los estados financieros. Caso específico, el ejemplo del constructor, lo que les estaba comentando de él, esa empresa constructora. ¿Cuáles son las características cualitativas de la información financiera? Que sea fiable, que sea relevante, comparable, oportuna, verificable y comprensible. Es decir, que mi información financiera refleje la realidad económica de la compañía. Es decir, si yo tengo cuentas por cobrar por 1.500, colóquele dólares, euros, soles, pesos colombianos, el valor que usted sea, que realmente sean 1.500 que reflejen la realidad económica y no 1.500 con un deterioro de cartera que no se ha medido. ¿Por qué? Porque no hemos visto esos indicadores de deterioro que hacen que el valor real de esa cartera disminuya en un 15, 20, 30%. Eso depende de qué? De la gestión de cartera, depende de cómo se está desenvolviendo el mercado. Entonces, a eso es a lo que se refiere esas características cualitativas de esa información financiera. Como su fin último, su objetivo es
que sea útil a la toma de decisiones financieras, pues lo que yo tengo que reflejar en mis estados financieros es hechos económicos fiables, relevantes. ¿A qué se refiere esa relevancia? A la materialidad, que sean comparables. Cuando se está definiendo la forma de presentación, cuando se está definiendo las políticas contables de la empresa, tenemos que mirar siempre que sean comparables. Uno no puede comparar manzanas con tomates, uno tiene que comparar manzanas con manzanas. Es decir, para este año, supongamos que nosotros vamos a reconocer la inversión en asociada, tenemos una asociada, es decir, donde tenemos influencia significativa, tenemos un porcentaje de participación del 20-25%, y vamos a reconocerla por método de participación patrimonial o el método de patrimonio. Al año siguiente, para que esa inversión sea comparable, pues tengo que mantener la forma de medición. Que sea oportuna. Claro, los hechos económicos se reconocen en el momento en que ocurren. Cuando hacemos un cierre contable, nosotros tenemos que reconocer absolutamente todos los hechos económicos. No podemos permitir que al año siguiente o después de la fecha de cierre nos traigan factura de venta o factura de compra de hechos que ocurrieron en el año anterior. Que sea verificable. Siempre, absolutamente todos los hechos económicos deben ser verificables. Por ejemplo, si la empresa tiene una demanda en contra, ¿qué debemos hacer? Vamos a la política contable. La política contable está con base en la sección 21. ¿Qué nos dice la sección 21? Que debemos constituir una provisión si cumple ciertos criterios. Pero para saber si esa provisión debemos incorporarla en los estados financieros, pues debemos hablar con las personas que saben ese tema. En este caso específico sería el abogado, el asesor jurídico de la compañía, que nos digan el nivel de probabilidad y el valor que podría la empresa a futuro tener que pagar por ese concepto de esta demanda. Entonces, ¿cómo hacemos que la información financiera sea verificable? Pues con un informe de jurídica donde nos indique cuáles son esas características. Que sea comprensible. ¿Cómo es que la información financiera sea comprensible? Significa que nosotros tenemos que decir en las notas a los estados financieros, tenemos que colocar una declaración de cumplimiento donde le digamos a los usuarios, a los accionistas, a las personas que van a ver nuestros estados financieros sobre qué bases estamos preparando nuestros estados financieros. Entonces, como ya habíamos hablado, ¿qué es fiabilidad? Es que esté libre de error significativo y sesgo. Es decir, como les había dicho, que represente fielmente ¿qué? La realidad económica. ¿Por qué? Recordemos que esta es útil para la toma de decisiones económicas. Yo no puedo cerrar un estado financiero presentando una utilidad cuando sé que me faltó incorporar el informe del abogado, el informe jurídico donde dice que la empresa muy posible, bueno, probablemente debe pagar una demanda muy alta. Relevante. Entonces ya habíamos hablado un poco del tema. La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisión de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan. Que sea material. Esa relevancia, esa materialidad, la vamos a ver un poco en la sección 3, donde vamos a ver cómo se presentan los estados financieros. Que sea comparable. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para hacer el correspondiente análisis financiero. ¿Frente a qué? Frente a esa situación financiera, ese rendimiento, ese flujo efectivo, poderlo comparar entre diferentes entidades que se encuentren en el mismo mercado.
Que sea oportuno. La oportunidad implica proporcionar información dentro del tiempo para la decisión. Es decir, tenemos que conseguir un equilibrio entre que sea relevante y que sea fiable. ¿Para qué? Para que satisfaga ese objetivo que tenemos de presentar una información que sea útil a la toma de decisiones económicas. Materialidad, ya lo habíamos comentado. Las omisiones o inexactitudes son materiales si influyen la toma de decisiones económicas. Depende de la magnitud y la naturaleza del error. Esta materialidad también tiene mucho que ver con la corrección de cifras. ¿Por qué? Porque supongamos que llevamos 2, 3, hasta 4 años cometiendo un error en la causación de la depreciación. El sistema de pronto no está haciendo bien esa causación. ¿Ese qué efecto va a tener? El efecto es que si es material, es decir, que si tiene una importancia relativa, muy posiblemente yo tenga que reexpresar los estados financieros porque estoy ante un error. Es decir, tengo que decirle al directorio, tengo que decirle a la junta directiva, señores, llevamos 3 años o llevamos 4 años presentándole estados financieros erróneos porque estamos causando una depreciación menor o mayor, es decir, que en el momento en que estamos determinando nuestra utilidad del ejercicio, se ha visto afectada de una forma material. A eso se refiere la materialidad. Entonces es muy importante que la compañía siempre determine la materialidad. Normalmente lo hace es el auditor externo, pero ese es el análisis que hace él allá desde el punto de vista de revisión de la información financiera. Pero desde el punto de vista de preparador de la información financiera, también tengo que analizar esa materialidad. ¿Para qué? Para agrupación de datos, que es lo que tenemos en pantalla, es decir, para presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. Cuando yo estoy estructurando esa presentación de estados financieros, no es como el preparador, es decir, como el contador o la persona encargada quiera presentarlos. No, venga, señor gerente, ¿cuál es la información que usted quiere presentar? ¿Cómo quiere presentar propiedad, planta y equipo? Supongamos que somos una empresa manufacturera. Nuestro mayor porcentaje de activos está dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Cómo lo queremos ver? Lo queremos ver segmentado, por ejemplo, por las zonas, lo queremos ver reflejado de pronto por la clase de maquinaria o clase de activos fijos que tiene la compañía. Entonces ya esa información debe tener en cuenta esa materialidad, pero para la empresa, o sea, ¿cómo queremos presentar esa información? Esto también lo habla el marco conceptual de las NIF-PENAS acerca de la compensación. La entidad no puede compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos. Siempre sin informarse por separado, excepto que otra NIF lo permita. En este caso, que alguna otra sección de la NIF lo permita. ¿Por qué? Porque limita la capacidad de los usuarios para entender las transacciones y limita la evaluación de los flujos futuros de la entidad. Entonces, a lo largo de cada una de las secciones también vamos a analizar. Puede ser que en la sección 29, cuando estemos viendo la sección 29 de impuestos a las ganancias, nos permita hasta qué punto podemos compensar, por ejemplo, activos y pasivos por impuesto diferido se puedan compensar entre los dos y presentarlos, ya sea o como activo o como pasivo por impuesto diferido. La frecuencia de la información. Generalmente debemos presentar el juego completo de estados financieros, es decir, siempre que la norma nos hable, en este caso, cada una de las secciones de la NIF para pymes, cuando nos habla de juego de estados financieros, estamos ante 5 estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a cambiar nuestro periodo, por ejemplo, nosotros somos una entidad peruana o somos una entidad colombiana que cierra a 31 de diciembre. Nosotros les presentamos nuestra información financiera en cada uno de nuestros países al 31 de diciembre. Pero, por ejemplo, llega una empresa
que es de Holanda. Compra nuestro capital. Ya nos convertimos básicamente en sucursal de esa casa matriz en Holanda. Pues ellos cierran sus estados financieros al 31 de agosto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues nosotros, desde el punto de vista de nuestra normativa de nuestro país, pues seguimos presentando nuestros estados financieros al 31 de diciembre, pero en la nota de los estados financieros sí vamos a informar que para efecto de consolidación en casa matriz, pues tenemos que hacer un corte del 31 de agosto del año anterior, del 1 de septiembre del año anterior al 31 de agosto del presente año. Entonces hay que revelarlo. ¿Para qué? Para que esa información no implique que no estamos haciendo información financiera comparable. Se debe mantener la presentación y clasificación de las partidas de un periodo a otro, a menos que cambie la naturaleza de las actividades o una NIF requiera el cambio en la presentación. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos 3 formas para contabilizar una inversión en asociada, como ya les había comentado. Inversión en asociada por valor razonable, por modelo de costo o por método de participación patrimonial o el método de patrimonio. Supongamos que ahorita hay un cambio en la sección 14 de la NIF para pymes, hace un cambio y todo lo deja por método de participación patrimonial. Entonces, en ese caso específico, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué sucedió, por ejemplo, cuando de la versión año 2009, cuando en la propiedad, planta y equipo solamente la medíamos por modelo de costo y llega a la versión 2015 y nos indica que ese elemento de propiedad, planta y equipo ya lo podemos medir por modelo de costo o modelo de valor razonable? Pues para que la información financiera sea uniforme, ¿qué tenemos que hacer? Como si ese cambio de política contable nunca hubiese ocurrido. Lo vamos a ver más a detalle en la sección 10, donde nos indica qué hacer con un cambio de política contable, qué hacer con un cambio en estimación y qué hacer con una corrección de error. Hay restricciones sobre la información, claro, sobre la importancia relativa, omisión o presentación errónea influye en las decisiones económicas, la parte de la prudencia, el grado de precaución para realizar estimaciones requeridas. Yo no puedo sobrevalorar activos ni subvalorar pasivos. Oportunidad. Entonces, la información tiene que estar disponible para la toma de decisiones. ¿Cómo es el cierre contable de nuestra empresa? ¿De qué información de otras áreas necesitamos para nosotros podernos sentar a preparar los estados financieros? Entonces, vamos a chequear, pues vamos a mirar caja, bancos, ¿quién nos entrega esa información? ¿El área de tesorería? ¿El área encargada de los pagos? ¿Cómo vamos a hacer ese cierre, por ejemplo, de ese ejercicio contable? Necesitamos que para que se cumpla ese concepto de oportunidad, pues la persona encargada de esa área nos entregue la información a tiempo y así con todos y cada uno de los elementos de los estados financieros. Los postulados básicos ya los habíamos hablado, empresa en funcionamiento y base de causación. Entonces aquí, caso específico, lo que sucedió pues, a nivel mundial, como es conocido de todos, lo de la pandemia. Entonces, ¿hasta qué punto al cierre de nuestros estados financieros a 31 de diciembre, la gerencia, porque esto es en cabeza de la gerencia, hizo esa evaluación de hipótesis en marcha? Es decir, la empresa está en capacidad de funcionar, de operar a partir de... Entonces, esto también, recordemos un poco y más adelante lo va a decir, nosotros tenemos que incorporar en nuestras notas a los estados financieros esa evaluación. La responsabilidad obviamente es de la gerencia, pero se tiene que hacer un análisis bien concienzudo de cómo va a ser ese futuro predecible de las actividades de operación de la empresa. La base de causación, pues nosotros no trabajamos sobre contabilidad de caja, contabilidad de que reconocemos el hecho económico en el momento en que se paga el dinero o se recibe el dinero. Esa es la contabilidad de caja. Nosotros tenemos es una contabilidad de causación, es decir, se deben reconocer los estados financieros en el momento en que ocurra ese hecho económico. Hipótesis de negocio en marcha. Entonces, la gerencia debe evaluar la capacidad de continuar en funcionamiento. Si no,
se debe revelar en notas a los estados financieros. Si definitivamente ya tenemos la certeza de que no vamos a continuar, entonces ya no los podemos preparar bajo la norma de NIF para pymes. ¿Por qué? Porque ya sencillamente se tomó la decisión, la gerencia tomó la decisión de cerrar. Entonces no vamos a poder aplicar la NIF para pymes. ¿Qué debemos tener en cuenta? El calendario de pagos de la deuda en caso que tengamos una deuda gigante, los factores relacionados con la rentabilidad actual y la esperada, el pronto acceso a los recursos financieros. Esta es la evaluación que tenemos que hacer, o desde el punto de vista de la gerencia, tiene que ser ¿para qué? Para informarnos y en el momento en que nosotros estemos preparando nuestros estados financieros, pues revelarlo en los estados financieros. Ya sabemos que es la base de acumulación de devengo. La entidad debe reconocer los elementos de los estados financieros cuando cumplan los criterios de definición y reconocimiento. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Eso sí ya lo sabemos todos, simplemente los voy a enumerar, no voy a entrar en mayor detalle. ¿Qué es el activo? Pues básicamente siempre lo vamos a asociar con recursos controlados por la entidad. ¿Qué es el pasivo? Obligaciones presentes. ¿Qué es el patrimonio? Pues esa participación de los activos después de deducir los pasivos. ¿Qué es un ingreso? Entonces, los ingresos aumentan los beneficios económicos, incrementa el valor de los activos o el decremento en los pasivos. ¿Qué son los gastos? Una disminución de los beneficios económicos, incrementa por el incremento del valor de los pasivos o el decremento en el valor de los activos. Y esto es importantísimo. Siempre que ustedes vayan a analizar un hecho económico, lo primero que tienen que analizar es que cumpla los criterios de reconocimiento. Es decir, que este hecho económico, llámese activo, llámese pasivo, es probable que de cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga a la empresa. Entonces, vamos a ponernos un poco en un activo intangible. Entonces, nosotros tenemos un activo intangible. Ese activo intangible es generado o formado dentro de la compañía. Entonces, colocamos a una persona a montar un software y ese software no lo vamos a patentar, es decir, no lo vamos a vender a terceros, sino es para que funcione un activo fijo de la compañía. Entonces, sin ese software, ese activo fijo no funciona. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer, esas erogaciones de dinero que estamos incurriendo para constituir ese intangible, ese software, es probable que ese beneficio económico asociado con esa partida llegue a la compañía. Claro que va a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos un activo fijo sin el cual, sin ese software, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el momento en que usemos ese activo. ¿La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido de forma fiable? Claro que sí, claro. La mano de obra lo podemos costear, si necesita materiales bajo el supuesto que necesite materiales, etcétera, etcétera. Entonces, ese criterio de reconocimiento aplica activo, pasivo, ingreso o gasto. Excepto que, perdón, tengamos algunas excepciones, que eso lo vamos a ver a lo largo de cada una de las secciones respectivas. Las bases de medición, pues vamos a hablar un poco de costo histórico, de valor razonable, la definición de lo que es valor razonable. También vamos a hablar acerca del reconocimiento inicial. Entonces, la entidad medirá activos y pasivos al costo, o a menos que esta NIF requiera la medición inicial sobre otra base como el valor razonable, que es el ejemplo cuando les comenté sobre propiedad de inversión. En propiedad de inversión nos decía que tenemos que reconocerla a valor razonable en pymes. Reconocimiento posterior. Entonces, ¿qué tenemos que ver en el reconocimiento posterior? Entonces, tenemos activos y pasivos financieros. Activo financiero, una cuenta por cobrar. Pasivo financiero, una cuenta por pagar. Entonces, el activo financiero, esa cuenta por cobrar, pues debemos medirla a ese costo amortizado. Entonces, vamos a ver en la sección 11 cómo debemos hacer ese costo amortizado. La propiedad, planta y equipo. Entonces, tenemos nuestra
nuestros activos fijos de la compañía, vamos a cerrar el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el cierre de nuestros estados financieros teniendo en cuenta nuestros activos fijos? Pues la persona encargada de activos fijos, lo primero que tiene que hacer es hacer una revisión, un chequeo de la existencia de indicadores de deterioro de fuente interna y fuente externa. Si hay indicadores de deterioro, pues el valor en libros que tiene esa propiedad, planta y equipo, no puede estar por encima de ese importe recuperable. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, en ese reconocimiento posterior, en esa presentación de nuestros estados financieros en el momento del cierre es validar que ese valor en libros que nosotros tenemos frente a si hay deterioro, ese importe recuperable. Lo mismo sucede con los inventarios. Los inventarios, dice la norma, que se deben medir al menor entre el costo y el valor neto realizable, que es lo que vimos en NIC 2. Pues aquí en la sección 13 vuelve y nos indica, y pasivos no financieros. Entonces, se medirán por la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se importa. No sé, doctor Edu, si hasta aquí tenemos preguntas. Si tenemos algunas preguntas, doctora, voy a leerle, por decir, la pregunta de César. Doctora, buenas noches. ¿Puede una empresa que no cotiza en bolsa aplicar las NIF plena y no aplicar las NIF para pymes? Si cotiza en bolsa, tiene que aplicar plenas, necesariamente. Lo que puede hacer, como en el ejemplo que les comentaba, es que si tiene subsidiarias y las subsidiarias no cotizan en bolsa por efecto de presentación, en este caso por efecto de consolidación con la subsidiaria también puede presentar plenas. Bien, la siguiente pregunta de si quiere, ¿las empresas constructoras por su tamaño usarían NIF plenas? Sí, porque hay unos factores, como por ejemplo costos por préstamos. O sea, aquí tendrían que revisar, uno, si se lo permite, por lo menos en Colombia, las empresas constructoras tenían la posibilidad de aplicar plenas. Ya tendríamos que mirar el marco jurídico con el cual se aprueba la NIF para pymes en cada país. En el caso específico de Colombia, sí. ¿Por qué? Porque para construir normalmente ellos necesitaban de crédito constructor, así se llama, créditos para esa construcción. Entonces, dice la norma, cuando la veamos más adelante, la sección 25, nos indica que esos costos por préstamos se llevan directamente a resultados. Si nosotros vamos a ver la NIC 23, pues esta nos indica que se pueden capitalizar, teniendo en cuenta pues una serie de características, pero sí sería importante que se analizara de cara a la información financiera que la empresa desea presentar. O sea, hay que mirar como un estudio de factibilidad, siempre y cuando, pues, como les digo, en el caso específico de Colombia sí se permitía. No sé si en Perú o en otros países donde vayan a implementar NIF para pymes se permita, porque la regla general es, usted cotiza en bolsa, tiene que aplicar plenas. Usted no cotiza en bolsa, aplica NIF para pymes. Pero sí tendríamos que mirar la normatividad vigente para cada país. La siguiente pregunta de Ezequiel, doctora Nail, ¿qué quiere decir medida a su valor razonable con cambios en resultado? Básicamente la traducción de medida a valor razonable con cambio en resultados es que tú tienes un activo, por ejemplo, propiedades de inversión. Entonces tenemos una inversión que es un edificio. ¿Por qué la catalogamos como propiedad de inversión? La catalogamos como propiedad de inversión porque de ese edificio tenemos una renta de capital, es decir, recibimos un arrendamiento. Entonces, en nuestros estados financieros, ese edificio va a aparecer como propiedad de inversión. ¿Qué dice la norma? Que tenemos que medirla, o sea, reconocerla en los estados financieros al valor razonable con cambio en resultados. Entonces, a hoy hicimos nuestro estado de situación financiera de apertura y ese edificio costó 1.500. Unidad monetaria cualquiera, del país que sea, 1.500. Cerramos nuestros estados financieros. Eso fue, supongamos que en septiembre, que teníamos
no, coloquémoslo 1 de enero, porque normalmente el ESPA siempre es 1 de enero. Entonces, el 1 de enero valía 1.500 y quedó nuestra propiedad de inversión en 1.500. Cerramos los estados financieros, preguntamos cuánto es el valor razonable. El valor razonable de esa propiedad de inversión no es 1.500, es 1.600. ¿Qué debemos hacer? Cuando la norma nos dice valor razonable con cambio en resultados, lo que vamos a hacer es llevar un mayor valor, porque ya no vale 1.500, sino 1.600, llevamos esos 100 a la cuenta propiedades de inversión para que quede a precio de mercado. Pero la contrapartida, es decir, ¿a qué cuenta lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar a una cuenta de ganancia por ese valor razonable. Diferente es si estuviéramos hablando del modelo de valor razonable de propiedad, planta y equipo. Si ese edificio no es una propiedad de inversión, sino es propiedad, planta y equipo, el modelo de valor razonable implicaría que esos 100, esa diferencia entre 1.500 y 1.600, esos 100, no lo vamos a llevar como una ganancia, como un ingreso, como otros ingresos, porque no es un ingreso de actividades ordinarias, sino es otro ingreso. ¿Dónde lo llevaríamos? Lo llevaríamos a una partida que se llama otros resultados integrales. Entonces, a eso se refiere. Cuando nos habla de valor razonable, es que valor razonable llevada a resultados, ese llevada a resultados es que tú no la vas a llevar al patrimonio, sino la vas a llevar como una ganancia o como una pérdida. ¿Por qué? Porque es una variación en ese valor razonable. Bien, la siguiente pregunta, más que pregunta, comentario de Leonardo. En la NIF para pymes se debe tener en cuenta la pertinencia de los usuarios de la información y por la restricción de costos o esfuerzos desproporcionados. Sí, totalmente de acuerdo. Era lo que estábamos comentando en la presentación. Siempre vamos a tener en cuenta el costo-beneficio, siempre, y lo vamos a ver a lo largo de las 35 secciones de la NIF para pymes. Gracias por el comentario. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Bien, una pregunta más y continuamos, doctora Anaí, ¿le parece? Sí, señor, claro que sí. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a dar prioridad al material. Alejandro pregunta, doctora Anaí, cuando comentó sobre los costos financieros se deben llevar al gasto según las NIF para pymes, ¿me puede decir qué respalda eso? En el entendido que la empresa se dedique a construir y sabiendo que no tiene ingresos hasta que termina la construcción y arrienda o vende las áreas construidas. Muchas gracias. Exacto. Precisamente ahí era donde les decía que se mirara la viabilidad de aplicar NIC 23, porque NIC 23 sí permite esa capitalización. NIC para pymes, sección 25. En este momento no me acuerdo bien el párrafo, el número del párrafo, pero sí, cuando estemos en la sección como tal, cuando estemos en la presentación, podemos ahondar más en el tema. Pero lo que dice la sección 25 de la NIF para pymes es que los costos por préstamos se llevan a resultados. ¿Por qué? Básicamente, recordemos que la NIF para pymes está orientada a empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, lo que ellos buscan es simplificar las operaciones. Si vamos a ver la NIC 23, costos por préstamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a mirar en qué momento ese activo está apto para qué, para que sea utilizado, ya sea porque lo voy a arrendar, ya sea porque lo voy a emplear. Entonces, durante ese tiempo, tengo que mirar cómo voy a capitalizar ese costo financiero, pero ese costo financiero normalmente no viene con una sola tasa, sino viene con diferentes tasas porque puede ser que yo tenga 2, 3 bancos diferentes que me estén apoyando en esa construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que por la misma complejidad de la NIC 23, pues lo que hizo el IASBI con la sección 25 es sencillamente no mire lo que dice la NIC 23 y la sección 25 dice a resultados. Por eso les decía, el hecho de que yo sea constructor
y yo vaya a implementar NIF para pymes, yo tengo que tener conciencia que todos mis costos financieros, todos los tengo que llevar a resultados. O sea, no puedo, como les decía, una parte de mis estados financieros, realizarla, prepararla en NIF para pymes y tomar, por ejemplo, en este caso específico, la NIF 23. Continuamos, doctora Nail. Perfecto, sí, señor, sí, porque está larga la presentación. Bueno, entonces vamos a ver la parte de presentación de estados financieros, lo que es en sí, cómo se deben preparar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Establecer esas bases de preparación. ¿Para qué? Para asegurar que los estados financieros sean comparables. Ya sabemos que son estados financieros de propósito general, igual que como tenemos en la NIF 1. Estas definiciones son exactamente iguales a lo que ya habíamos observado en las NIF plenas. Entonces, NIF o IFRS habla de las normas internacionales de información financiera que fueron emitidas por el IASB, sí, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las NIC o IAS fueron emitidas por el IASC Consejo, o sea, IAS Consejo. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que este consejo, un momento en que cambió y ya no emite NIF, sino emite NIF. Las CINIF son interpretaciones de las NIF y las SIC son interpretaciones de las NIC. Entonces aquí están pues las abreviaturas de lo que les estaba comentando ahorita. Estados financieros de información general, ya lo hemos dicho en la sección 2 de conceptos y principios. Aquí en la sección 3 nuevamente nos indica que son estados financieros con el fin de satisfacer un grupo grande de usuarios, no realizado a la medida de necesidades específicas. Una de las grandes diferencias entre plenas y pymes, es los otros resultados integrales. Entonces, comprende partidas de ingresos y gastos que no se reconocen en resultados, o sea, no se reconocen ni como ingreso ni como gasto. ¿Dónde se reconocen? Se reconocen dentro del patrimonio. ¿En qué caso? Los cambios en el superávit por revaluación, es decir, la política contable de la compañía que aplica NIF para pymes es que sus terrenos se miden por modelo de valor razonable. Entonces, cerramos nuestros estados financieros. El terreno vale 100 o 200 unidades monetarias más que al inicio del año. Esa variación de ese valor razonable, pues lo vamos a llevar en una partida patrimonial. Ganancias y pérdidas actuariales. Caso específico cuando la empresa tiene la pensión de sus empleados a su cargo, que sería el plan de beneficios definidos. Entonces, en ese caso específico, esas variaciones de esa ganancia o esa pérdida actuarial se llevan al patrimonio. Lo mismo ocurre con las ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de negocios en el extranjero, es decir, empresa ecuatoriana que tiene una filial en Perú. La empresa ecuatoriana tiene que consolidar información con la empresa de Perú. La empresa de Perú es una sucursal, es decir, es un negocio en el extranjero. En el momento en que consolida los estados financieros, por efecto de la diferencia en cambio de la moneda que se maneja en Ecuador frente a la moneda que se maneja en Perú, una presentación de estados financieros, esa diferencia de esa tasa de cambio no se va a llevar a resultados, sino se va a llevar al patrimonio. ¿Por qué? Porque esas fluctuaciones van a hacer que esa inversión que tiene la empresa ecuatoriana en Perú aumenten o disminuyan. Ganancias y pérdidas de inversiones de instrumentos de patrimonio medidas al valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Ganancias y pérdidas de instrumentos de cobertura. Entonces, a medida que nosotros vayamos viendo las secciones de la NIF para pymes,
pues vamos a ver estos otros resultados integrales. Es muy importante tener en cuenta que para plenas, pues los otros resultados integrales son muchos más. ¿Qué es materialidad? Entonces, la norma nos define qué es materialidad, que son ajustes por reclasificación, son importes reclasificados en los resultados del periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores.